Sí, Señor. Gloria a Dios. Hola, hijo. Dios te bendiga. Gracias, gracias, papá. Dios te bendiga. Hermanita, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Hola, hola, hola. Yo, pastor. Gloria a Dios. Bien, hermanos, es tiempo de entrar a la palabra del Señor. Y hoy los voy a invitar a que abran su Biblia en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6 al 8. Vamos a leer. Gloria a Dios. Deuteronomio 31, versículo 6 al 8. Ahí vamos a leer. La palabra del Señor dice así: Sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Entonces llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel: Sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría, y se la darás en heredad. El Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, pues es una palabra muy linda, ¿no? Una palabra donde nos enseña que el Señor no nos abandonará, ni nunca se alejará de nosotros. Es una palabra hermosa donde podemos encontrar pues el ánimo, la fortaleza, el aliento que necesitamos, porque como vemos, los tiempos son difíciles y a veces necesitamos esta palabra en nuestra vida, ¿no? Que nos haga entender de que el Señor es el que va delante de nosotros, ¿sí? Eso es lo que vemos en esta hermosa palabra, pero vemos que primeramente Moisés se está dirigiendo al pueblo, ¿no? Primeramente al pueblo es al que le está diciendo en general, ¿verdad? Donde yo supongo que no solamente había ancianos, sino que también jóvenes, ¿verdad? Adultos, mujeres, niños, porque era un pueblo que tenía que se esperaba que se le transmitiera pues este aliento, esta palabra de ánimo para poder entrar a la tierra prometida. Y estas mismas palabras, hermanos, también se las está dando personalmente a Josué, ¿no? A Josué, a quien llama y le dice delante de todo el pueblo: tú vas a entrar a la tierra prometida. Tú eres el que vas a heredar y se las vas a dar a ellos por heredar. Pero también le dice esas palabras, ¿no? El Señor estará contigo. Pero hay palabras donde le dice: no temas ni te acobardes. Entonces, hermanos, vemos en sí que es una palabra para alentar al pueblo de Dios a seguir su camino. Pero primero
antes que nada, le dice una palabra muy importante que también es importante para nosotros. Y esa palabra es, y le dice, sed firmes, ¿no? Sed firmes. En el versículo 6 dice, sed firmes, hablando en general a todo el pueblo, ¿sí? ¿Y qué significa que el pueblo necesita ser firme? Significa que el pueblo va a tener que resolver el problema de toda duda que haya sobre la existencia de Dios, ¿sí? Porque si no resolvemos o no se resuelve ese problema de nuestra credibilidad en Dios, vamos a tener dificultades. Entonces, nosotros tenemos que ser firmes en lo que creemos. Eso es lo que está diciendo Moisés. El pueblo que se afirme en lo que ha creído, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es en lo que nosotros hemos creído? La palabra de Dios dice que Dios no cambia, Dios siempre es el mismo. Pero el pueblo necesita ser firme, necesita arreglar su problema acerca de su fe en Dios. ¿Por qué es importante que el pueblo sea firme en su fe? Porque la palabra también nos está diciendo, sed firmes, dice, y no temáis. Significa que si usted no ha resuelto su problema, sus dudas acerca de la existencia de Dios, o sea, dudas de la existencia de Dios, vas a tener problemas, ¿sí? ¿Qué es ese problema? El temor, ¿sí? Vamos a tener temor. ¿Por qué? Porque no hemos resolvido nuestro problema acerca de la existencia de Dios, ¿sí? Posiblemente, y te digo, hoy vengamos con ciertos problemas en nuestra vida, ¿sí? Pero tenemos que ser firmes en nuestra fe. Nuestra fe, vengan temores, vengan dificultades, nuestra fe no debe de cambiar. Tenemos que seguir firmes en lo que hemos creído, ¿sí? ¿Crees en Dios? Entonces sé firme. No dudes. Si dudas, vas a tener problemas. El primer problema que vamos a tener es que nos vamos a atemorizar. Vamos a tener temor de las cosas que la vida nos presenta, ¿sí? Ese temor por no haber solucionado el problema de la fe en Dios, puede escalar todavía más arriba y llega a convertirse en terror. Por eso la palabra dice, no temáis ni os aterroricéis. Significa que la batalla o la guerra o las situaciones en nuestra vida van a ser difíciles. Amén. Van a ser difíciles. ¿Y qué necesitas en esas dificultades o en esos problemas que escapan de tus manos? Necesitamos ser firmes en nuestra fe en Dios. Amén. Así es como Dios nos invita o nos hace el llamado a ser firmes en Dios, para que el temor no tenga cavidad en tu corazón, para que el terror no se venga a apoderar de ti. Amén. Todos los que creemos en Dios debemos de tener esa seguridad de que Dios existe y de que Dios es real, ¿sí? Posiblemente hoy traigamos ciertas dificultades, ciertos problemas, pero piensa, ¿quién es el que va delante de ti? ¿Quién es? Dios, ¿sí? Entonces con esta palabra nosotros podemos estar tranquilos, podemos estar en paz, a pesar de las situaciones difíciles en nuestra vida. No importa lo que estemos sufriendo, lo que estemos pasando, tenemos la seguridad de que Dios va adelante de nosotros. Amén. Esa es una promesa para nosotros, para ti y para mí, de que no estamos solos. Dios va adelante de nosotros. En otras palabras, hermano, tu lucha que hoy enfrentes, tu problema que hoy estés enfrentando, está
en las manos de Dios. Amén. Porque Él es el que va. ¿Sí? Él es el que va delante de nosotros. Él es el que va preparando camino. ¿Sí? Esto no significa, y vea bien y entienda muy bien, esto no significa que nosotros no vamos a tener problemas. Los vamos a tener. ¿Sí? Vamos a tener dificultades. Y puede ser que venga el temor, pero no dejes que ese temor te controle. ¿Sí? Y que escale todavía más arriba de entrar y aterrorizarte todavía de las situaciones que van a estar viniendo en tu vida. ¿Sí? Necesitamos ser firmes en nuestra fe. Amén. Vamos a continuar, dice: sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos. ¿Sí? Ellos, ¿quiénes eran? Bueno, eran los enemigos del pueblo del Señor en aquel entonces. Tal vez nosotros hoy, en estos días, no tenemos que salir a la guerra como aquel entonces, pero sí tenemos muchas dificultades. Y a veces el enemigo más grande que hay en nosotros es cuando se apodera la duda. Dejamos de creer en Dios. No confiamos en Dios. Y ahí es cuando está la dificultad. ¿Sí? Ahí es cuando vienen las preocupaciones. Y tal vez llegue a escalar y hasta aterrorizarte a tal forma que tú comiences a renegar de Dios. Por eso se nos invita a nosotros primeramente a ser firmes, ¿sí? Y a ser valientes. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no importa si nosotros al enfrentar al enemigo, al tratar de obedecer a Dios, si nosotros caemos a tierra sin vida, creemos que Dios tiene poder de levantarnos de entre los muertos. ¿Sí? Por eso dice el Señor: sed firmes y sed valientes, porque posiblemente en la lucha, en la guerra, posiblemente físicamente perdamos la vida. Y va a ocurrir, ¿eh? Esto no es un juego, digamos. Véalo así, no es un juego, porque todos vamos a morir. ¿Cierto o no? ¿O vamos a ser eternos? No vamos a ser eternos. Pero ¿qué vas a hacer cuando enfrentes esta situación? Posiblemente, a lo mejor, si nos entra la duda en nuestra mente, posiblemente en esa situación estemos diciendo: ¿a dónde está Dios? ¿Por qué no me quitas mi dolor? ¿Por qué no me quitas mi enfermedad, Señor? Cuando la palabra de Dios nos dice: sed firmes, ¿sí? Sed firmes, porque el Señor tiene poder. Amén. Poder de levantarnos de entre los muertos. Y esa es una promesa de Dios para nosotros, ¿sí? No importa si caemos derrotados físicamente, el Señor nos va a levantar. Amén. Por eso necesitamos ser valientes. Cuando estemos en ese momento de pasar, como normalmente se dice, a mejor vida, confiemos en Dios. ¿Sí? El pueblo necesitaba confiar en Dios. Y el pueblo de este tiempo necesita confiar en Dios. Amén. Necesitamos entender que la guerra no es de nosotros. La guerra es del Señor. Amén. Eso es lo que nos está enseñando la Escritura el día de hoy. Pero necesitamos ser firmes. Dice el versículo 7, sigue diciendo, dice: entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría, y se las darás en heredad. Confiadamente está diciendo esas palabras. Tú eres el que vas a pasar a la tierra prometida. Tú eres el que la vas a heredar.
y tú eres el que se las vas a dar a este pueblo. ¿Sí? Lo único que pensaba en ese momento es que no hay dudas en Moisés. ¿Por qué no hay dudas? Porque la historia, muchos de nosotros hasta ahora ya la conocemos. ¿Sí? Fue Moisés el que experimentó el poder de Dios cuando el pueblo del Señor estaba ¿con quién? Con los egipcios. ¿Sí? ¿Qué es lo que miró Moisés? Él miró el poder de Dios por medio de las 10 plagas. ¿Sí? Dios le estaba mostrando el poder que Él tiene para sus hijos, el amor que Él tiene para los que creen en Él. ¿Sí? Y no solo con eso, sino que también una vez que estaban dentro del desierto, ¿quién fue el que les dio de comer? Dios. ¿Quién fue el que les dio agua? Dios. ¿Sí? En un desierto, en un lugar donde no hay vida, donde no hay nada, el poder de Dios se manifestó a los que creen en Él. ¿Sí? Entonces, si hoy en estos días nosotros queremos ver el poder de Dios obrando en nuestra propia vida, nosotros tenemos que ser firmes, que no haya dudas en nuestra mente, en nuestro corazón, que no haya dudas. Amén. Que no haya dudas. Eso es lo que miraba a través de este versículo. Pero también vemos otra cosa muy importante, y es el poder delegar esa fe, esa confianza, esa firmeza en Dios a la siguiente generación. Amén. Porque ¿a quién está llamando? A Josué. Y le está diciendo a él personalmente, como alguien que va a tomar ahora el lugar que tenía Moisés. Josué ahora iba a ser el nuevo líder y necesitaba saber estas cosas. Tienes que ser firme, ¿sí? Tienes que ser firme, porque así es como le dice: sé firme y valiente. Las mismas palabras. ¿Por qué? Porque la situación iba a ser difícil, ¿sí? No iba a ser una cosa fácil entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ya lo veíamos, ¿no? Ya vimos que no era un pueblo que estaba jugando a lanzar lanzas. Era un pueblo preparado. ¿Usted se acuerda de Goliat? ¿No? ¿Cómo iba vestido Goliat? Llevaba escudo, llevaba espada, llevaba lanza, iba bien, o en otras palabras, como bien protegido con su armadura. ¿Y cómo iba David? Así iba el pueblo del Señor en el desierto, ¿sí? Y así somos nosotros de débiles, pero con el Señor somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Somos más que vencedores. Nosotros podemos parecer las personas más débiles, porque así nos ve mucha gente. Incluso llegan a decir que somos tontos, ¿sí? Nos menosprecian. Ese pensamiento que tú tienes, ¿no? Nos tratan mal, ¿sí? Pero nosotros somos fuertes en el Señor. Nosotros no somos fuertes en otra cosa, sino fuertes en nuestra fe, en nuestra confianza, porque conocemos a Dios, sabemos quién es Él. Por eso estamos confiados, estamos firmes en nuestra fe, ¿sí? Sabemos que ya sabemos que un día va a suceder, vamos a morir, pero sabemos que Dios nos va a levantar. Y estas cosas ellos las desconocen, no las saben, y por eso piensan en esa manera. Pero usted no se sienta ni se intimide por esas palabras, porque eso puede traer dudas a nuestra mente y puede que comencemos a actuar como ellos. Pero nosotros, hermano, tenemos esa firmeza en Dios.
Ya resolvimos el problema de la fe. Ahora tenemos que ser firmes. Amén. Así es como Dios nos está llamando hoy en día también a nosotros, ser firmes. Y tenemos que transmitir estas mismas palabras a la siguiente generación. ¿Sí? Gracias a Dios que, mira, aquí está Jamie, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ella es la siguiente generación y necesita estas palabras. Todos necesitamos estas palabras. Sé firme y valiente. ¿Sí? Sé firme y valiente. El Señor, dice, el Señor irá delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Esas palabras las necesitamos todos nosotros. ¿Sí? De ser firmes. Peleemos, dice el apóstol, peleemos la buena batalla. La buena batalla. El versículo 7 sigue diciendo, dice, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría, y se la darás en heredad. Ellos, el pueblo del Señor, hermanos, está mirando una promesa cumplida. Amén. Era el tiempo de que ellos pudieran recordar que Dios es fiel en lo que promete. ¿Sí? Ahora, hermanos, tal vez te preguntes a ti mismo, bueno, ¿y a mí qué me ha prometido el Señor? Bueno, una de las cosas que el Señor nos ha prometido a nosotros es la salvación. Amén. Es la salvación a nosotros, que a pesar de nuestra condición pecaminosa, a pesar de nuestras rebeldías, Dios nos promete la salvación. ¿Sí? ¿Y no es algo grande para ti, para mí? Por supuesto que sí, mis hermanos. ¿Quién puede dar algo por nosotros? Humanamente, nadie da nada por nosotros. Nadie da un peso por ti, se dice, ¿no? Nadie. Pero Dios dio su vida, dio a su Hijo, para que tú pudieras ser salvo. ¿Sí? Y esto es otro aspecto donde la gente duda muchas veces. No cree en la salvación que habla la Biblia. Hay dudas. No han resuelto el problema de la fe en Dios o en Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso hay dificultades, por eso hay problemas, por eso no hay dirección. No tienen un objetivo en su vida. Y andan, dice la palabra, ¿sí? Andan como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque no han encontrado esa dirección que solamente Dios nos puede dar. Amén. Pero gloria a Dios, nosotros la hemos creído, pero hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que mantenernos firmes. Amén. Vamos a seguir. Dice el versículo 8, que es nuestro último versículo, donde leemos las mismas palabras para Josué. Dice, el Señor irá delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. ¿Sí? Aquí se agrega una palabra diferente, ¿no? Ahora dice, no te acobardes. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Mis hermanos, pues nos está diciendo precisamente esas palabras. Puede ser que en la dificultad, en los problemas, nosotros podamos atemorizarnos, aterrorizarnos y hasta acobardarnos. Y eso significa volver atrás. Entonces, hermano, por eso siempre tenemos que tener esa firmeza en nuestro Dios. Por eso el llamado es eso. Sé firme. ¿Firme en qué? En tu fe. Resuelve ese problema. Si es que hoy en esta hora o en este día todavía tienes dudas,
de su existencia, de su poder, porque también pasa eso, ¿no? Puede ser que nosotros creamos en su existencia, pero tal vez nos cuesta trabajo creer el poder que tiene Dios. Es muy diferente, son dos cosas diferentes, ¿no? Creer en Dios, pero otra cosa es que creas en su poder. Entonces tenemos que creer en ambas cosas, en su existencia y en el poder que tiene para salvarnos a cada uno de nosotros. Amén. Es que así, hermano, dice la palabra, no te acobardes. ¿Sí? Sé valiente, sé firme y salgamos a la batalla, porque la guerra no es de nosotros, sino es del Señor. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, pues hasta aquí, hermanos, voy a dejar este mensaje y espero que hayas podido entender la palabra del Señor. Él te ama, Él nos ama y siempre va a estar de nuestro lado. ¿Sí? Acuérdate de esto, te vuelvo a repetir esto. Esto no significa que no vamos a tener problemas. ¿Sí? Los vamos a tener. Vamos a tener dificultades en nuestra vida. Pero recordemos que no estamos solos. El Señor está con nosotros. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues así terminamos este servicio y esperamos vernos el próximo domingo. Dios les bendiga.